Buenas tardes, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Villamontes, Bolivia, Gabriel con Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar en el libro de Santiago. ¿Qué nos enseña el libro de Santiago? Pero antes, ¿cuántas veces nos preguntamos por qué está sucediendo pruebas en nuestras vidas o lo que está pasando en el mundo en este tiempo, teniendo un Dios amoroso, misericordioso, que nos ama? ¿Por qué Él permite muchas veces en nuestras vidas, en la familia, en nuestros proyectos, en nuestro andar, diferentes pruebas? Pasamos diferentes dificultades que realmente muchas veces no entendemos si estamos sirviendo a Dios. Pero Dios es un Dios que permite. Él permite, y en el libro de Santiago nos va a enseñar realmente para qué Dios permite esas pruebas, para qué esas pruebas vienen a nuestras vidas o están pasando en este tiempo en el mundo. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 3, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión. Saludos, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Palabra de Dios. Acá Santiago le está hablando a las 12 tribus de Israel que estaban dispersos. Él les hablaba porque estaban pasando pruebas, estaban pasando dificultades. Y él decía, contradictorio, porque el que no es cristiano y no conoce la palabra dice: ¿cómo me voy a gozar en la prueba, en las diversas pruebas? Pero nosotros, como hijos de Dios y conociendo la palabra, que debemos de tener gozo, sumo gozo, le decía Santiago a las 12 tribus, cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, al tener fe de que vamos a superar esa prueba, y al tener esa prueba nos va a producir paciencia. Hoy tenemos paciencia, hoy tenemos esa fe, hoy estamos gozosos. El gozo no es demostrarlo por un sentimiento, una alegría, aplaudir, saltar, sino que es un gozo profundo en el Señor, en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro de Santiago, seguimos en el capítulo 1, 12, acá nos habla Dios y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea Dios. El varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de la vida. ¿Estamos resistiendo realmente a la prueba, a la tentación, al pecado, a la dificultad? ¿Tenemos la fe, tenemos la convicción, estamos gozosos realmente porque vino esa prueba? ¿Tenemos la paciencia de soportar esa prueba? Dice que el que soporta, Dios le ha prometido a los que le aman la corona de la vida. Alabado sea Dios. Acá Santiago nos está hablando que nos tenemos que dar cuenta de que el mensaje principal que Él quiere dejarnos transmite en este libro, que la fe del cristiano en el Evangelio debe ser manifestada en una vida de obediencia. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es tener paciencia, soportar, tener fe, creer que lo que Dios realmente nos prometió, realmente Él lo va a ordenar. Amén. Alabado sea Dios. Como dice en Santiago capítulo 1, 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos vosotros mismos. Alabado sea Dios. Acá Santiago nos remarca realmente que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Quiere decir que si nosotros logramos tener esa paciencia, esa fe,
que soportamos con gozo la prueba, nosotros podemos ser testimonios, hablar la palabra, llevar el testimonio a las naciones de que realmente Dios cumplió con su promesa. Dios nos dice que tengamos paciencia, que soportemos, que estemos gozosos en la prueba. Y si nosotros logramos salir realmente de esa prueba victoriosos, podemos hablar, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que podamos decir que realmente la palabra de Dios se cumple. Alabado sea Dios. Los creyentes en Jesús no deben limitarse a oír la palabra, sino también creerla, sino que también deben hacer lo que dice la palabra, ser hacedores. La palabra de Dios hay que llevarla, hay que soltarla, hay que sembrar, hay que tirar esa semilla en una buena tierra para que dé un buen fruto. Amén. Y en el Santiago capítulo 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Acá Santiago, nosotros al no entender la prueba, al no entender lo que nos está pasando, al no tener esa fe, al no saber tener paciencia, pedirle sabiduría a Dios para que Él nos dé el entendimiento como nos está dando en esta tarde, de que nosotros, teniendo paciencia, teniendo fe, esperando en las promesas de Dios y en la prueba, estar gozosos, nosotros lograremos tener sabiduría. Y si a algunos nos falta la sabiduría, pedirle. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Alabado sea Dios. Abundantemente nos será dada esa sabiduría para poder ser hacedores de la palabra de Dios, para llevar la palabra, para sembrar en buena tierra el Evangelio. Amén. Así que hoy Dios nos enseñó que realmente nosotros, este libro de Santiago nos enseña que el principal camino del cristiano es tener fe, soportar la prueba con paciencia, ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solo oidores, creer en sus promesas y si hay poca sabiduría, pedírsela, que Dios la dará abundantemente. Así que te bendigo, que tengas un bendecido fin de semana y acordate, Dios nos prueba, Dios nos pone pruebas muchas veces y nos deja estar en esas pruebas para tener fe, sabiduría, paciencia, para que podamos entender esos propósitos y tomemos esas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Te bendigo.